endócrino y digestivo. ¿Sí? Pero digestivo no cae hígado, tampoco páncreas, porque no da tiempo para desarrollar todo. ¿Sí? Vamos a desarrollar, pero ya no va a caer para pelos. Entonces, para la final vamos a tener genital femenino, genital masculino y vamos a tener urinario. Junto con peón y C2. ¿Todo bien? Não esqueçam disso, é tudo, galera. É tudo. O final tem que ser tudo. Não tem isso de só o que não caiu na P1 nem caiu no final, o que caiu na P2 não caiu no final. Cai tudo. Tiroides, sim, endócrino, digestivo, entonces, endócrino, seguimos. Glándula tiroides. La glándula tiroides hay que tener en cuenta de que es un órgano que tiene dos lóbulos, se unen en el centro a través de un istmo. Sí, muy bien. Bora, gente, vamos prestar atenção. Bora, vamos estar emocionado, vamos estar feliz. Calma aí, vamos lá. Profe, Sí. tuvimos un trío que llegó en la final de la trivia. Podríamos ganar un tontito, ¿no? Por eso. ¿En serio? Glándula tiroides. Entonces ya sabemos que la glándula tiroides tiene dos lóbulos, un istmo, dentro da mesma cápsula, galera. Tá? Tem uma cápsula, tá? Uma cápsula bem fininha, que é tecido subventricular, tá? Emite talinha como todo órgano. Geralmente não se dá muito enfoque nisso porque não aparece muito quando se extrai o tecido, não aparece muito, né? E o mais interessante é como se organizam as células. Como se organizam as células endócrinas, habíamos visto en clase pasada. ¿Cómo se organiza? Se organiza en fascículos o cordones o en formato ovoide o nidos, ¿eh? O sea que nido o en cordones, ¿verdad? Mas aquí es muy diferente de estos dos. Entonces la tiroides tiene su propia organización. ¿Cómo se organizan las células tiroideas? Las células tiroideas se organizan en folículos tiroideos. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consisten los folículos tiroideos? Miren ahí, los folículos tiroideos consisten en tres estructuras. ¿Cuáles son esas tres estructuras que van a conformar el folículo tiroideo? Primero, tenemos las células cúbicas. Ustedes pueden observar allá, las células cúbicas están en la periferia, como formando una corona, ¿cierto? Entonces, esas son las células cúbicas y esas células cúbicas se conocen como células foliculares. Entonces, ahí podemos ver que evidentemente estas células que están ahí se conocen como células foliculares. Célula folicular o células foliculares, ¿cierto? Esta célula entonces tiene un formato cúbico y es lo que le va a dar ese formato de folículo. Pero resulta ser que aquí en el medio vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar una sustancia gelatinosa, líquida, ¿sí? De consistencia gelatinosa, que se conoce como coloide. ¿Sí? Este coloide hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Sabemos? Entonces, ¿qué es el coloide? Es una sustancia gelatinosa, pero químicamente está constituido por una glicoproteína que se conoce como tiroglobulina. ¿Sí? Tiroglobulina. ¿Sí? Tiroglobulina. Então, o que representa? Sabemos que ele é uma glicoproteína, mas o que ele representa realmente? Representa T3 e T4 inativado. Sim, ou seja, não é o T3, não é o T4, porque para que aconteça a formação do T3 e T4, precisamos de um processo fisiológico enzimático que se conhece como iodação. Então, vai pegar a tiroglobulina, ele vai pegar e botar iodo nele, ele formando o T3 e o T4. Então, o folículo tiroideu, no seu interior, tem esse líquido que se conhece como coloide, como ele está conformado por uma glicoproteína que se conhece como tiroglobulina. Então, essa tiroglobulina, sabemos que é uma glicoproteína, mas fisiologicamente o que ele representa para nós? T3 e T4 inactivado. Sim, quedou claro? Bueno.
Luego vemos otra célula. Miren aquí esta célula. Otro cachorro. Miren esta célula. Esa célula que está ahí se conoce como células parafoliculares. Siempre el prefijo para hace referencia a que está relacionado a algo o que está incostando una cosa. Entonces, parafolicular, ¿qué significa que está incostando? ¿Quién? A células foliculares. Por eso se le llama parafolicular. Mesma cosa, temos a glándula tiroidea, misma glándula que fica encostando a glándula tiroides. Então, a glándula que encosta a tiroides se conhece como glándula paratiroidea. Bueno, entonces aquí voltamos de nuevo a esto, folículo tiroideo. Entonces, el folículo tiroideo tiene células foliculares, células parafoliculares y coloides. Ya sabemos lo que es el coloide, ¿cierto? Bueno, ya sabemos también lo que es la célula folicular. Y ahora conocemos a las células parafoliculares y las células parafoliculares, entonces ellas no están en contacto con la superficie, no están en contacto con el coloide, ¿sí? No están en contacto con el coloide, entonces se ubican en la membrana basal de las mismas células foliculares. ¿Y por qué enxergamos así en aquel lapso, así como si fuese que está separado? Porque ahí no está separado. ¿Por qué que vemos que estaba ahí? Olha. Mucho ruido, Bueno, entonces, miren aquí el folículo, vamos a borrar. Aquí está un folículo, ¿cierto? Aquí hay otro folículo y hay otro folículo. Pero resulta ser que esta célula que está acá, ¿por qué vemos que está separado cuando sabemos muy bien que no está separado? Porque habíamos dicho que las células parafoliculares están formando parte del folículo, pero nosotros miramos ahí y pareciera ser de que está fuera, pareciera ser que está entre los folículos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué vemos así, siendo que ¿qué está acontecendo? ¿Realmente está separado o no está separado? No está separado. ¿Sí? Então, vamos supor que essas sejam as células. Então, provavelmente, se nós tirarmos essa célula daí, provavelmente na frente esteja, vamos supor que minha mão seja uma célula parafolicular, e aqui esteja uma célula folicular. Então, nós estamos vendo somente, vocês estão enxergando essa mão que corresponde à parafolicular. Então, se eu tiro a parafolicular, provavelmente eu enxergue quem? Da célula folicular. Então, por isso dá essa percepção que pode enganar muitas vezes. Então, olhando assim, parece que está separado, mas na realidade ele faz parte do folículo tiroideo, certo? Ou seja, não estão separados, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, ¿para qué sirven entonces las células parafoliculares? Las células parafoliculares van a secretar una hormona que se conoce como calcitonina, ¿cierto? Entonces, ¿la calcitonina sirve para qué? Bueno, disminuye la calcemia. ¿Cómo va a disminuir la calcemia? Porque calcemia, ¿qué significa? El calcio dentro de la sangre. Entonces, ¿cómo disminuye? Estimulando, inhibiendo indirectamente al osteoclasto, disminuyendo la resorción ósea. Entonces, disminuye los niveles de calcio indirectamente porque inhibe al osteoclasto. ¿Se acuerdan de las células del hueso? Bueno, osteoclasto era para qué? El osteoclasto era para sacar calcio, remodelación ósea, entre otras cosas. Entonces nos damos cuenta de que la calcitonina es una hormona que estimula indirectamente a los osteoclastos, inhibiendo su actividad reabsortiva. Entonces no se disponibiliza calcio, porque ¿dónde se almacena abundante cantidad de calcio? En el hueso. ¿Sí? Entonces también puede aumentar los niveles de calcio dentro del hueso. ¿Sí? Entonces para eso sirve, para disminuir la calcemia. Esa es la intención principal de la calcitonina. ¿Sí? Y la T3 y T4, ¿para qué va a servir? Para regular el metabolismo basal, ¿sí? Para generar energía. Él se va a encargar de que las células puedan
utilizar y regular esas mitocondrias para poder generar calor. Se encarga entonces de metabolismo, regular el metabolismo basal. Se va a encargar, evidentemente, de la respiración celular. ¿Sí? Y además de eso, se va a encargar de la producción de calor. Esas son las tres funciones principales que va a presentar la T3 y T4. ¿Sí? Entonces, observamos esa imagen y miren, ¿qué son? Folículos tiroideos, ¿cierto? Entonces ahí vemos, miren ahí, la dije. Vemos ahí folículos. Y esa mancha rosada, colores. Dejamos más cercano, miren. Eso es un folículo tiroideo. Entonces aquí están las células foliculares. Y esto evidentemente va a corresponder al coloide. Muy bien. Entonces vemos que hay coloides, el folículo tiroideo. ¿Cuál es el epitelio del folículo tiroideo? Muy bien, un cúbico simple, pero resulta ser que muchas veces observamos epitelio simple plano. Cuando nosotros observamos epitelio simple plano, significa que la célula folicular es hipoactiva. ¿Sí? En cambio, cuando observamos una célula cilíndrica, porque podemos ver una célula cilíndrica, entonces decimos que es una célula hiperactiva. ¿Sí? Entonces podemos ver también folículos tiroideos con epitelio simple plano como con epitelio simple cilíndrico, mas qual é o epitelio definido da tiroides? Simple público. E vai depender da atividade dele para que seja cilíndrico ou para que seja achatado. Va a depender de esos factores. ¿Sí? Entonces, no se olviden, el epitelio de la tiroides es simple cúbico y dependiendo de la actividad de la célula pueden ser también simple plano como simple cilíndrico. Y eso va a determinar la funcionalidad de ese folículo, no de la glándula en sí, sino más bien de ese folículo. ¿Sí? ¿Está bien? No debería ser simple plano, tampoco debería ser simple cilíndrico, pero hay algunas veces que vemos eso y nos va a indicar algunas que otras cosas. Por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo. ¿Sí? Pero para decir hipertiroidismo, hipotiroidismo, tenemos que analizar toda la lámina en conjunto, varias piezas y además de eso, clínicamente tiene que estar acompañado, ¿sí? Según su clínica. Las células parafoliculares no siempre se ven. A mayoría de las veces no da para ver. A mayoría de las veces. 90% de las veces no da para ver as células parafoliculares. Tá? Então, podemos ter uma noção de qual é a célula parafolicular? Sim, podemos ter noção. Só que, como eu falo para vocês, não fiquem se estressando procurando muito ele, porque na maioria das vezes não dá para ver. Sim, quando dá para ver é muito óbvio também. Então, como vamos a saber que é uma célula parafolicular? No sé si ustedes se dan cuenta que las células parafoliculares tienen un halo blanco. Entonces, cuando tienen un halo blanco pálido, una sombra blanca, como un anillo alrededor de la célula, entonces probablemente esa es la célula parafolicular. ¿Sí? Entonces, miramos ahí. ¿Ven esa sombrita blanca alrededor de la célula? ¿Consiguen ver? Bueno, entonces cuando ustedes ven una célula con un halo blanco, entonces saben de que va a corresponder a una célula parafolicular. Entonces vamos a ver ahí nuestra imagen, miren. No siempre es así, pero aquí estamos viendo. ¿Todo bien? Bueno, ahora, glándula paratiroidea. ¿Qué órgano es esto? Tiroides. Entonces aquí está la glándula paratiroidea. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que encontrar en la glándula paratiroidea? Dos células muy importantes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas células muy importantes? Células principales y células auxiliares. ¿Sí?
aquí nos menciona células adiposas. La célula adiposa no es una célula de la glándula paratiroidea, pero sí vamos a estar encontrando ahí. Sí vamos a estar encontrando ahí, ¿está bien? Entonces, no se olviden, ¿cuáles son las células de la glándula paratiroidea? Principales y oxífilas. Las principales son las más abundantes y las oxífilas están en menor cantidad. Ahora, las células principales son las que justamente van a secretar la hormona PTH, parato-hormona. ¿Sí? Entonces ya está, hormona paratiroidea, parato-hormona PTH, las células principales. ¿Sí? ¿Por qué es importante la parato-hormona? Porque también va a regular el metabolismo del calcio. ¿Sí? Va a regular el metabolismo del calcio porque los riñones, por ejemplo, en los túbulos renales, va a hacer que haya una mayor absorción en los túbulos renales de calcio. Entonces, todo el calcio que probablemente se iba a perder como un ion común y corriente, entonces trata de reabsorber. También aumenta la reabsorción en el intestino delgado para mayor disponibilidad del calcio. ¿Sí? Y luego vemos otras células oxífilas. Pero las células oxífilas no se sabe todavía hasta hoy en día qué función van a presentar. Entonces, las oxífilas no se sabe todavía, ¿sí? Hasta un momento, y comienzan a aparecer en la pubertad. En la pubertad comienza a aparecer y evidentemente no tiene una función conocida hasta ahora, ¿está bien? Esa cayó en la tierra. Si estamos siendo chilecitados, ahora la semana pasada José iba a ganar. Mandan aquí a Cuba. Bueno, entonces miren cómo vemos desde lejos. ¿Sí? Entonces este vamos a responder a la glándula. ¿Cuál? Para que vean. ¿Sí? Y tiene una vascularización muy importante, porque todo órgano endócrino tiene que ser capilares fenestrados. Vemos también que tiene abundante cantidad de tecido adiposo, mas tecido adiposo no es exclusivo. Él no es exclusivo, no es una célula exclusiva de la glándula paratiroidea. Está ahí, sí está ahí, pero no es una célula exclusiva de la glándula paratiroidea, siendo que el adipocito yo puedo encontrar en cualquier tejido, en cualquier órgano, en cualquier parte del cuerpo, encontramos tecido adiposo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que las células oxífilas tienen una coloración, un citoplasma más eosinofílico, porque captan el colorante la eosina. ¿Sí? Entonces se ve siempre un poquito más rosa. Entonces ahí vemos las células oxífilas. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa con las células principales? Las células principales son más abundantes. Las células en sí son más pequeñas, tienen un núcleo mayor, pero su citoplasma es escaso. A diferencia de las células oxífilas que tienen un núcleo un poquito más reducido, pero al fin y al cabo su citoplasma es mayor. Entonces, como célula tiene más grande, las células oxífilas. Pero ¿quién está? ¿Quién se encuentra en mayor cantidad? Las células principales. ¿Por qué hasta las oxífilas son más rosas? Y porque captan el colorante ácido de eosina. Entonces, por eso se le llaman oxífilas. ¿Sí? ¿Está bien? Núcleo mayor, citoplasma escaso. ¿Sí? O sea que tiene menor cantidad de citoplasma. Entonces cuando se oye, se ve más núcleo de citoplasma. Bueno, entonces, miramos esto aquí. Miren. Prácticamente todo eso que está aquí va a corresponder a células oxífilas misturadas con las principales, más si eu olho só aqui está anotado de principal. Mesma coisa aqui, principal. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, células principales son las más abundantes. Entonces, ¿qué hormona van a secretar? La hormona paratiroidea. Ya saben también para qué sirve, cuál es su función. Aumenta los niveles de calcio en la sangre. ¿Cómo va a aumentar? Bueno, evidentemente aumentando la reabsorción de calcio en los túbulos renales. ¿Sí?
También aumentando la sensibilidad por de los enterocitos por el calcio. Tú que la dieta, tu cuerpo va a intentar absorber y guardar. Bueno, ahí está. Muy bien. ¿Qué célula es esta? Marqué. Muy bien. Bueno, miren chicos, oxígena, tubiquinado de oxígena principal, acabó. Abundante cantidad de nucleócidos, adiposos. Bueno, vamos a hablar ahora. ¿Cómo? ¿Ese discurso tiene función hormonal? Y todo tejido adiposo tiene función hormonal, sí o sí. Pero no es exclusivo de, no es exclusivo de la glándula parachicoidea. Bueno, glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es un órgano bastante irregular en cuanto a su distribución. ¿Sí? Va a presentar una corteza que según el volumen total de este órgano representa el 85 a 90%. ¿Sí? En cambio, la médula va a representar nada más que 5 a 10 o 15 como máximo en porcentaje. ¿Sí? Entonces tenemos 90% la corteza y 10% la médula. Entonces, la corteza va a tener 3 porciones. ¿Cuáles son las 3 porciones de la corteza? Primero vamos a ver una parte más redondeada, donde las células se ubican como si fuese el glomérulo renal. Entonces, ahí decimos que es la zona glomerular. Luego, las células se van a ubicar en filas. Las células se van ubicando en filas, entonces decimos que es la zona fascicular. Y luego vemos uno por último que va a corresponder a una parte más oscura, como podemos observar ahí, va a corresponder a la zona reticular. Se le llama glomerular porque las células se organizan en nidos, ¿sí? Se organizan en nidos y se asemeja mucho al glomérulo. Y va a secretar una hormona muy importante que se conoce como mineralocorticoides. ¿Sí? Y hay un subgrupo otra vez de hormonas de los mineralocorticoides que se conoce como aldosterona. Sí, la aldosterona es una hormona muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque se va a encargar del equilibrio de sodio, potasio, ¿sí? Y también del H2O, del agua del corporal. Entonces, ¿por qué es importante la aldosterona entonces? Es importante porque justamente se va a encargar de regular los niveles de sodio, potasio y agua. Sí, muy importante. ¿Está bien? Y sí, el que va a secretar la aldosterona. Sí, hay otros, pero esa es la más importante. ¿Sí? No. Son varios mineralocorticoides, pero la más importante es la aldosterona. ¿Sí? Aldosterona. Sí, la corteza, sube la corteza. Por aquí dice, aquí está la zona glomerular, Entonces la glomerular secreta una hormona que se conoce como aldosterona. aldosterona. Entonces la aldosterona es una hormona que pertenece al grupo de mineralocorticoides, porque no es único, so aquí siempre hablamos de aldosterona que digamos que son muy importantes. ¿Bien? Sí. Y eso es cuando se acopla con todo el sistema. No, eso no pasa. Bueno, entonces, luego viene la zona fascicular. Sí, la zona fascicular va a secretar glucocorticoides. Glucocorticoides. ¿Cuál es el glucocorticoide más importante aquí?
Cortisol. El cortisol es muy importante. ¿Importante por qué? Porque se va a encargar del metabolismo. ¿El metabolismo de qué? El metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de distintos tipos de proteínas, glucosa, proteínas y lípidos, como hidratos de carbono. También tiene una función inmunomoduladora, inmunosupresor y antiinflamatoria. O sea que cumple varias funciones este cortisol. ¿Está bien? O sea que recarga el metabolismo de qué cosa? Prácticamente de todo lo que uno va comiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en la dieta? Hidratos de carbono, ¿cierto? ¿Qué más? Lípidos, proteínas. O sea que prácticamente se va a encargar de regular eso. ¿Sí? ¿Está bien? Y y entonces nos damos cuenta de que eso también tiene una función antiinflamatoria. ¿Sí? ¿Está bien? Disminuye las costas de inflamación también. Sí. ¿Cómo? Sí. Se encarga entonces de qué? De regular los niveles de sodio, potasio y su fisiología. Você vai contar muito valor em fisiologia, aí você vai falar como que acontece essa regulação. Então não vai fugir desse conteúdo. Em algum momento você tem que enfrentar esse conteúdo daqui. Tá? Entonces, ¿cuál es? Entonces ya sabemos. Después viene el último. El metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, antiinflamatoria e inmunosupresora. Y aquí vemos la zona reticular que va a secretar una hormona que se conoce como grupos de corticoides gonadocorticoides. Gonadocorticoides. Sí, este gonadocorticoides hay que tener en cuenta de que hay varios grupos de hormonas que son muy importantes. ¿Para qué? Para el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, la distribución del vello púbico. En la mujer, por ejemplo, es diferente que en el hombre. ¿Por qué será? Porque en la mujer, ¿cómo es la distribución del vello púbico? ¿Cómo es de la mujer la distribución del vello púbico? Vamos a suponer que ese es el ombligo. Y este es. Bueno, ponerle que es eso. Para no ser fácil decir eso. Vamos a suponer que eso es el ombligo. Bueno, vamos a apagar, vamos a tirar su ropa interior. Ficó pelado. ¿Cómo es la distribución del vello púbico del sexo masculino? Así. Un rombo. ¿Y cómo es el de la mujer? Así. Triangular. Entonces, ¿cómo es que la mujer tiene un vello púbico diferente al del hombre? Y ahí está la explicación. Entonces, se encarga de desarrollos sexuales, de los caracteres sexuales secundarios. Sí, ahí podríamos hablar de muchas cosas, pero acuérdense por lo menos de esto. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, entonces, gonadocorticoides. Sí. ¿Cuál es el gonadocorticoide más importante? Sulfato de hidroepiandrosterona. Entonces, sirve para esas cosas. ¿Está bien? Sulfato de hidro y
hidroepiandrosterona. Después pueden ver eso en sus libros, ¿está bien? Después busquen, tienen que leer el libro, por favor. No se pueden quedar con lo que con lo que yo solamente enseño, ¿sí? Por favor. Callen. Entonces, glomerular, fascicular y reticular. ¿Sí? Entonces ahí vemos glomerular, fascicular, reticular. Miren los corticoides, glucocorticoides, gonadocorticoides. ¿Sí? Bueno, hay que tener en cuenta también, esto ya habíamos visto, tiene una cápsula de tejido conjuntivo denso, irregular, tiene tabiques, también de tejido conjuntivo denso, irregular, cada vez más. Tiene también vasos sanguíneos, tiene también, estos vasos sanguíneos se conocen como capilares. Capilares, no se olviden, siempre es capilar fenestral. Entonces acercamos un poquito más, cápsula, glomerular, reticular, fascicular. Y aquí observamos de nuevo la médula. La médula tiene dos tipos de células. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos células presentes en la zona de la médula? Cápsula, sí, glomerular, aquí son polinias y células, polinias, aquí vemos una parte más oscura, que es reticular, y aquí vemos más polinias y células. Entonces, fascicular, entonces ya vemos glomerular, fascicular y reticular, cada uno cumpliendo con la secreción de cierto tipo de hormonas y cada uno otra vez cumpliendo cierto tipo de función. Agora, quem que vai controlar a zona fascicular e a zona reticular? Quem controla esses dois aí? Alguém tem que controlar isso tudo. Quem vai? A hipófise, né? A hipófise regula muitos órgãos endócrinos para que não trabalhe demais ou para que não trabalhe pouco, né? Entonces, ¿quién se va a encargar de controlar la fascicular y reticular? Hay pocos, perfecto, más por hormonio. Vamos a ver si vocês são bons chutando. Vamos ver se vocês são bons chutando. Vou colocar aqui os hormônios, tá? Vocês vão ter que chutar. Bueno, primero, le voy a poner primero todo, ¿sí? Porque vamos a tener que falar disso mesmo. Então, tenemos en la hipófisis son secretados 6 hormonas. La hipófisis son secretados 6 tipos de hormonas. Cierto, bueno. ¿Cómo se llama este? Adrenocorticotrofina. Sí, y ella dice ya el nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta hormona? Hormona estimulante de la tiroides, hormona estimulante de los folículos, o mejor decir, hormona folículo estimulante. No es una que haga crecimiento, hormona de crecimiento. Ah, ¿pero qué? ¿Papá? Voy a agregar otras hormonas más, ¿sí? Voy a agregar la prolactina,
Voy a agregar la tudo bem? Então, aí vemos que tem vários hormônios. Qual destas 8 hormônios que é secretado pela hipófise tem que controlar a porção fascicular e reticular? Olhem, ACTH, adrenocórtico. A fascicular y reticular está na corteza y a glândula suprarrenal também conhecida como glândula adrenal. Então, adreno de glândula suprarrenal, corte da corteza da glândula suprarrenal. Então, aí percebemos que o ACTH controla. Quem que vai controlar? Controla a zona fascicular e a zona reticular. Tá? Como é que é o nome completo da A ACTH, adrenocórtico-trofina. Sim. Então aí você já sabe a função do ACTH. Agora você já sabe. Tá? Perfeito? TSH, qual a função do TSH? Regula la tiroides, ¿cierto? Para que ocurra el proceso de iodación. Sí. Isso não vai cair nesse processo Na prática não, mas na teoria sim. Como se forma Não precisa ainda, isso eu vou cobrar no próximo ano, no próximo semestre de fisiologia. Sim. FSH, para quê? Estimula el crecimiento de los folículos ovarios. ¿Para qué más sirve? Estimula también y regula a espermatogénesis. Sí, también. Estimula también a las células de la granulosa. Entonces ahí vemos que tiene 3 funciones. Después vemos la LH. ¿Qué es lo que va a hacer la LH? Ovulación, formación del cuerpo lúteo. ¿Qué más? Produção de progesterona. Estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona en el testículo. ¿Y en la mujer? O corpo lúteo produce progesterona, mas não é o LH. Tem outra função, está faltando uma função. Vocês teriam que me ajudar. Estimula la teca interna para que produzca andrógenos. ¿Se acuerdan que los ovocitos están rodeados por células foliculares? La célula folicular, evidentemente, o sea que células de la granulosa, la célula granulosa tiene una parte externa del tejido conjuntivo que es la teca interna y la teca externa. Entonces la teca interna tiene receptores para la hormona LH y cuando es estimulado por la LH, ahí empieza a producir andrógenos. Y FSH estimula células de la granulosa ¿para qué? Para que las células de la granulosa formen uma enzima que se conhece como aromatase. O aromatase faz com que transformar o androgênio em estrogênio. Como? A teca interna de todos. E na mulher não tem uma função muito específica, porque ele tem que se transformar em estrogênio. Tá? Tudo bem? Bueno. Essa da aromatase, isso eu não vou cobrar, galera, lógico, isso já vou cobrar em genital feminino. Quando vamos a dar feminino, aí eu devo cobrar. Mas agora não, da aromatase. Como que acontece a transformação do androgênio
em estrogênio. Isso eu não vou cobrar para você, tá bem? Mas lembre que não é uma função do IH. Entonces, ¿cuál es la función del LH? Ovulación, ¿cierto? ¿Qué más? También, porque sin eso no tem como formar los espermatozoides. ¿Qué más? Estimula las células de Leydig para producir testosterona, estimula la teca interna para producir andrógenos, ¿sí? Y como ustedes ya mencionaron, para la formación del cuerpo lúteo. Ah, progesterona não. Por que progesterona não? Porque quem produz progesterona é o cuerpo lúteo. ¿Sí? Bueno, luego vemos la hormona de crecimiento. ¿Qué es lo que hace la hormona de crecimiento? ¿Qué cosa? Bueno, estimula el hígado. Estimula el hígado, ¿por qué? Para producir un factor de crecimiento similar a la insulina para que promueva el crecimiento tanto del tejido muscular como el disco epifisario, que es el cartílago de crecimiento. Entonces, para eso sirve la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento estimula entonces al hígado. ¿Para qué estimula el hígado? Para que se produzca el factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Y qué hace ese factor de crecimiento similar a la insulina? Faz crecer los tecidos. ¿Cuáles tecidos? Tecido muscular y el disco epifisario. El disco epifisario es un cartílago de crecimiento. ¿Sí? Entonces, ahí sabemos cuál es la función principal de esta hormona. Hormona de crecimiento. ¿Sí? Prolactina. ¿Para qué es la prolactina? Lácteo. Para a formação do leite. Então, ele forma todos os componentes do leite, né? Caseína, lactalbúmina, proteínas, tudo que compõe esa leche. ¿Sí? Y además de eso, también para qué va a servir? Para el desarrollo de las glándulas mamarias. ¿Sí? Porque sin prolactina no se puede desarrollar la glándula mamaria. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, luego vemos la oxitocina. ¿Para qué sirve la oxitocina? Muita coisa, né? Mas isso. Contracción uterina durante el parto. Cuando llega al final de la gestación, ocurre el trabajo de parto. Esas contracciones, ¿cierto? Entonces, esas contracciones no son por así solos, es estimulado por la oxitocina. Entonces, es muy importante para la contracción del músculo liso del miometrio. ¿Sí? Entonces, el miometrio se contrae durante el trabajo de parto. Luego, cumple otra función muy importante. Estimula las células mioides que están alrededor de las glándulas mamarias para que esa leche pueda ser expulsada de ahí. Ou seja, a mãe pode produzir grandes quantidades de leite através da prolactina, mas pode ser que aconteça uma diminuição da oxitocina, não consegue tirar o leite, precisa justamente deste hormônio para isso. Também para quê, gente? Também serve para quê a oxitocina? A oxitocina também serve para diminuir a hemorragia depois do trabalho de parto, para evitar a hemorragia pós-parto. Para isso também é muito importante. Por exemplo, uma mulher que teve seu filho, né, seu bebê, saiu já com a criancinha, sale já todos os restos placentários, saiu também a placenta, sangra, continua sangrando, né? Mas como que para de sangrar depois tanta... O que aconteceria se não tivesse oxitocina? O útero não ia se contrair. Se não se contrai, não fecha todos os vasos
Se não fecha todo esse espaço pela contração, então vai continuar sangrando. Então, muitas vezes, ginecologia, né? 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã, antes de ela ter seu filho, 6 horas, então já evolui o útero mesmo muito rápido. Depois, tipo 10 horas da noite ou 12 horas da noite, na meia-noite, você palpa de novo, faz a palpação, tá duro, né? Você palpa, tá pequenininho, tá duro. Depois, 6 horas da manhã, você palpa de novo, né? E tá duro como uma pedra. Por que está duro como una piedra? Porque la oxitocina estimula las células del músculo liso a contraerse. ¿Cómo que contrae? Dando, gente, evita pérdida de sangue. Não é que seja mais concentrado, senão vai mostrar. Não, constringe el músculo do útero. Não, eu não faço. Na consequência, como se fosse uma torneira, é fechado os vasos sanguíneos. ¿Tudo bem? Então, para isso sirve a oxitocina. Luego, ADH, hormona antidiurética. ¿Para qué es la hormona antidiurética? Ya su nombre lo dice, regula el volumen hídrico. Sí, regula el volumen hídrico, absorbiendo mayor cantidad de agua. Sí, ¿está bien? Está bebiendo muito. Vamos supor. Depois da vitória, meninas, depois da vitória, vocês foram beber ou não? Foram beber? Nem água? E água? Porque tem que beber água, senão a mulher tem muita predisposição para formar vetas também. Então tem que beber água. Então o que acontece? Está bebendo muito álcool. O que faz o álcool? Inibe a produção do ADH. Então, o que acontece com essa pessoa? Faz muito xixi. Né? Bueno, então aí vemos todas as hormonas. Agora aprendemos já, que eu estava devendo para vocês, a função de todos esses hormônios. Agora vocês já sabem a função de todos esses hormônios. Tá, vamos treinar um pouquinho. Quem que produz destes hormônios, quem que produz a adenohipófise destes hormônios? Quem produz a adenohipófise? Vamos fazer em ordem. ACTH? TSH? Sim. FSH? LH? GH? Prolactina? Oxitocina? Quem que produz a oxitocina? Pecado mortal. ADH? Quem que produz? Quem que produz ADH? Pecado mortal. Pecado mortal. Isso, o hipotálamo. Quem que produz? É o hipotálamo. Sí, entonces la oxitocina, como ADH o vasopresina, quem que produz, quem que sintetiza, quem que fabrica? Hipotálamo. Sí. Só secreta ou libera. Ou seja, a neurohipófise só armazena e secreta. Agora, quem faz a síntese do hipotálamo? Núcleo supraóptico. Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular.
Tudo isso produz a adenopófise. Isso daqui não produz a adenopófise. Produz o hipotálamo, núcleo supraóptico e núcleo paraventricular. Então, a neurohipófise existe para quê? Armazenar e secretar. O que significa secretar? Liberar, jogar para fora. É diferente secretar que sintetizar. Síntese significa, mas um pouco acostuma a confundir, na maioria das vezes, essa palavra. Síntese ou secretar. E é normal, gente, eu entendo isso. Perfeito. ¿Tudo bem até aqui? Bueno. Luego vemos médula. ¿La médula qué tiene? Sí, células cromafines. ¿Y qué otra célula más va a presentar? Células ganglionares. Las células ganglionares son neuronas. Sí. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, las células ganglionares, que son neuronas, son células de mayor tamaño, tienen mayor cantidad de citoplasma. Sí, como ustedes están viendo aquí. Sí, entonces esas son las células ganglionares. Pero, ¿qué pasa con estas células? Oye ahí. ¿Tengo tu citoplasma, sí o no? Entonces, ¿qué células son? Células cromafines. Y las células cromafines van a liberar, evidentemente, adrenalina y noradrenalina. Adrenalina, noradrenalina. Sí, dos moléculas muy importantes en el cuerpo humano. ¿Cómo? Médula. Tenemos dos células, ganglionares y cromafines. Y las cromafines que van a liberar adrenalina y noradrenalina. Entonces, miren ahí. ¿Cuál es la célula de mayor tamaño? Ganglionar. Entonces ahí vemos, por ejemplo, células ganglionares. Pero miren esto. ¿Qué células son? Células cromafines. Entonces las células cromafines son células que evidentemente van a estar liberando dos hormonas. ¿Cuáles son esas? Adrenalina y noradrenalina. Ya está. Gente, até aqui, tem alguma pergunta? Alguma coisa que eu esteja esquecendo e aí você me lembra? Tudo bem? Las pequeñitas, as pequenininhas. Sim, as pequenininhas. Como? Todo. Sim. Sí, estamos hablando de temas de algo muy grande. Pero está cierto también. Está errado, pode votar. Se o livro está aqui, pode votar. Eu sempre aceito como está no livro. Androgênios e também o sulfato de leite. Está certo, não está errado. Y noradrenalina. Las ganglionares se van a encargar de controlar a estas células. Sí, tipo, libera un poquito más, libera menos. Ahora, trabajo. Más o menos así. ¿Algo más? Ahora, vamos a ver el café y tenemos que continuar con el xixi. Cafecito.